Una de mis definiciones favoritas sobre Bitcoin es el concepto de energía digital. Vamos a ver si este vídeo es el bueno porque he grabado uno entero de media hora y el volumen, el audio estaba doblado, así que espero que esta sea la buena. Me gustaría explicar qué es el concepto de energía digital, por qué Bitcoin cumple con esas características y sobre todo cuáles son los casos de uso, las consecuencias de tener energía digital a nuestra disposición como humanidad. Así que vamos a por ello. Como bien sabemos, y si todavía no queda claro, visitad el canal porque hay montones de vídeos explicándolo, para obtener Bitcoin lo que tenemos que consumir es energía. Lo que estamos haciendo es consumir megavatios hora. Acumulamos energía y normalmente los mineros lo hacen porque tienen acceso a energía limpia o energía barata, que normalmente suele ser que energía limpia es energía barata, y lo que hacen es intentar con esa electricidad que están acumulando resolver por probabilidad, por estadística, computando un problema matemático. Ese problema matemático, mientras se está resolviendo, lo que hace es ordenar información, lo que hace es ordenar esas transacciones de Bitcoin, asegurando la red, y si conseguimos resolver ese problema matemático, lo que se generan son nuevas unidades de Bitcoin que recibe el minero, que no solo ha estado aportando electricidad, pero que además ha conseguido resolver ese problema. Es decir, todos los mineros de la red lo que hacen es competir entre ellos, van gastando electricidad, ordenando todos a su vez y asegurando todos a su vez esas transacciones y esa red de Bitcoin, pero solo uno consigue resolver ese problema y por lo tanto recibir cada 10 minutos esas nuevas unidades de Bitcoin. Y podemos ver estas nuevas unidades de Bitcoin simplemente como archivos digitales que solo se emiten por software una vez que una persona en concreto ha gastado mucha electricidad en resolver un problema en concreto. Por lo tanto, directamente estamos convirtiendo energía eléctrica que está consumiendo, que está adquiriendo, que está adjuntando ese minero en energía digital, porque simplemente estamos adquiriendo archivos, pero esos archivos necesitan de energía para ser creado. Es decir, hay un proceso de transformación directamente de la energía eléctrica a esos archivos digitales que son energía digital. ¿Y por qué es energía digital? Porque es simplemente información. Esos archivos están almacenados en una blockchain dentro de la red de Bitcoin, pero esos archivos son información y la información es abstracta. La información digital simplemente son bits. Simplemente son conjuntos de bits en una red y esos bits, esa información, siempre van a ser así. Esa información, quien custodie esas claves privadas, siempre va a tener acceso a esos archivos sin que se diluyan, sin que se degeneren, sin que pierdan energía. Porque como no son físicos, como no son analógicos, esos archivos no pueden perder energía. Por ejemplo, una batería física, aunque tenga energía almacenada, aunque hayamos simplemente introducido dentro de esa batería energía eléctrica, esa batería, como es analógica, como forma parte del mundo físico y responde a las leyes físicas de la naturaleza, va a perder energía aunque esa energía no se consuma. Sin embargo, un archivo digital, información en conjunto de bits, información en sí como son las claves privadas, no van a perder energía a lo largo del tiempo, porque simplemente son bits a los que se pueden acceder dentro de esa red siempre que se tengan esas claves privadas. Por lo tanto, la información no pierde energía y es una de las principales características de esta energía digital. Es como decir que Bitcoin consigue convertir energía eléctrica, energía desordenada, energía que no podemos almacenar de manera fácil, energía que no es predecible, energía que es desordenada, a través de un problema matemático y del cómputo ordenado que hacen los mineros y producen bloques, convertimos toda esa energía eléctrica en energía digital, en energía informacional, en información ordenada que se puede verificar en archivos que han requerido un orden computacional a través de energía eléctrica para ser creados. Y esos archivos tienen ciertas características que vamos a pasar a comprender. Esa energía digital tiene como característica que luego, una vez de creada, puede viajar a la velocidad de la luz por cualquier parte del mundo, por una red que está conectada a Internet. Por lo tanto, esta energía digital que hemos conseguido crear a través de energía eléctrica es accesible y es enviable a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Esa energía digital es muy fácil de almacenar, simplemente depende de la información y esa energía digital no se diluye, no pierde energía a lo largo del tiempo, simplemente la acumula y la guarda de manera directa. Lo que acumulaste, lo que gastaste para producirlo, se queda almacenado porque no se puede diluir, porque no forma parte del plano físico. Ahora, ¿por qué el resto de criptomonedas, por qué el resto de activos digitales no pueden funcionar como energía digital? Y lo primero, el primer caso es que la mayoría de altcoins, la mayoría del resto de criptomonedas no funcionan por proof of work.
Su algoritmo de consenso es el Proof of Stake y no gastan energía, no gastan electricidad para generar esos tokens, esos archivos que están alrededor de esa red de criptomonedas. Bitcoin sí que utiliza energía eléctrica para producir su energía digital, sí que hay una relación directa de energía para producir ese Bitcoin. Hay una relación directa entre megavatios hora y satoshis generados. Esto supone que no se pueden generar simplemente de la nada. Hay que producir energía, consumirla, almacenarla para producir estos bitcoins. Y además, la descentralización de esta red es lo que garantiza que esta energía digital vaya a cumplir siempre sus normas. Y el resto de criptomonedas, o la más descentralizada y por tecnología e infraestructura siempre va a ser así, es Bitcoin. Por lo tanto, en esta característica también gana. Acumula energía y acumula descentralización. Y esta descentralización es importantísima, porque en esta descentralización lo que haces es expandir las normas, el código, el protocolo que sustenta esta energía digital. Y cuanto más descentralizado esté, en más lugares se encuentran estas instrucciones y más difícil es apagar estas instrucciones y estas normas. Si estas instrucciones de energía digital simplemente se encontraran en unos pocos nodos, en unos pocos puntos centrales, sería tan fácil como apagar esos puntos centrales, o esos puntos centrales, esos nodos, al ser pocos, tendrían una capacidad de cambiar esas normas y de, por lo tanto, diluir esa energía o de no hacerla que se mantenga en el tiempo. Y nosotros queremos que esa energía se mantenga en el tiempo, porque no puede depender de opiniones humanas, no puede depender de lo que esté ocurriendo, o no puede depender de que un grupo de personas tenga el control o tome decisiones humanas con algo que es natural. La energía tiene que responder a unas normas naturales. Por ejemplo, la energía gravitacional responde a que cuando acumulas muchísima masa, esa masa va a atraer la masa más pequeña, y esto da forma a la gravedad. Y esto no es interpretable, simplemente es una ley de la naturaleza, la energía gravitacional. Cuando nosotros queremos construir o hemos descubierto la energía digital, esas normas, esas instrucciones no pueden estar cambiando o no pueden ser dependientes de un conjunto de personas. Tienen que depender de todas aquellas personas que pueden o que utilizan esa energía digital, pero que estén todos de acuerdo con ella. Y eso es lo que consigue Bitcoin y lo que se consigue con la descentralización. Estamos creando unas especies de leyes naturales en las que entran que Bitcoin solo puede haber 21 millones de Bitcoins, que para minarlo tienes que utilizar el Proof of Stake, que cada 10 minutos se mina un bloque, que la dificultad de bloque se va ajustando. Todas esas normas son las que dan forma a esta energía, y esas normas tienen que estar descentralizadas porque tienen que estar aseguradas para que esa energía se mantenga en el tiempo. Y el resto de criptomonedas no tienen ni esa característica de descentralización ni esa característica de gasto de energía para transformar lo eléctrico en lo digital y lo informático. Ahora, podríamos argumentar que cualquier producto que coste energía producirlo podría ser considerado como energía digital o como energía en sí, pero aquí tenemos que tener en cuenta bastantes cosas, y es que nosotros, cuando estamos minando Bitcoin, en el propio nacimiento de Bitcoin hay una referencia directa de megavatios hora por satoshis. Es decir, no es una referencia que se encuentre a través de la oferta y la demanda como puede ocurrir con el euro. Es una referencia directa que existe de facto desde el nacimiento de Bitcoin, porque se han consumido X megavatios hora para producir X cantidad de Bitcoin. Esto ya es una referencia mucho más precisa en términos energéticos. Pero no solo eso. Bitcoin es información, como hemos dicho antes, existe solo en el plano digital y en el plano informático. Y esto supone que, al ser información y al ser archivos, esta energía no se puede diluir. Con un producto físico, esa energía, ese producto en sí, por el paso del tiempo y por formar parte del mundo analógico, se va a ir deteriorando con el tiempo. Y esto es una característica inevitable del universo. Sin embargo, la información, como hemos repetido, no se puede diluir. Pero aparte de esto, la energía digital tiene unas características que la energía física o que un producto sin más no puede cumplir. La energía digital viaja a la velocidad de la luz. Esto es una característica que consigue Bitcoin y que, por ejemplo, el oro, aunque sea muy costoso de producir y que también se podría considerar como un recurso que almacena positivamente la energía, Bitcoin vive dentro de Internet, y lo que vive dentro de Internet viaja a la velocidad de la luz, es accesible con sus claves privadas y con la información correspondiente para desbloquear esa energía de la red, es accesible desde cualquier parte del mundo y se puede enviar a cualquier parte del mundo. Es súper fácil de verificar, porque simplemente, si estás dentro de la red de Bitcoin o si simplemente estás con tus claves privadas y te descargas ese software, se verifica al instante. Algo que, por ejemplo, con productos físicos no es tan fácil de hacer. Y aparte, Bitcoin consigue dividir a la 100 millonésima parte esa energía.
Es decir, podemos transportar y operar, intercambiar la energía, en este caso digital, de una manera mucho más precisa, mucho más pequeña, hacer microtransacciones, etcétera. Es decir, esas características de la energía digital, su coste de producción, su almacenamiento en información, su no dilución, su velocidad de la luz, su accesibilidad en cualquier parte del mundo y en cualquier parte del tiempo, y su divisibilidad y su verificación instantánea son características que el resto de productos, el resto de energía no pueden cumplir, y estas son las características concretas de la energía digital, que supone los siguientes casos de uso para la humanidad. El primero y el para mí más interesante es que la materia prima digital, la energía digital, Bitcoin es podría ser la sangre económica de las inteligencias artificiales autónomas. Actualmente las IAs, lo que existe como ChatGPT, por ejemplo, no es una inteligencia artificial autónoma, no es un software autónomo. Paga su electricidad a través de una entidad que la controla, como es OpenAI. Y tenemos que tener en cuenta que un software autónomo, una inteligencia artificial, siempre va a tener gastos, siempre va a requerir electricidad, siempre va a requerir almacenamiento. Si nosotros queremos crear una IA completamente autónoma que no dependa de entidades centralizadas, que sea una IA que simplemente exista en Internet y que podamos utilizarla, por ejemplo, para pedirle casos de uso de IA como que nos redacte un correo, esa inteligencia artificial autónoma solo con Bitcoin puede existir, porque solo con Bitcoin puede intercambiar energía y poder sobrevivir. Al igual que nosotros necesitamos oxígeno y comida para mantenernos con vida, las inteligencias artificiales, el software, necesita electricidad y almacenamiento para poder sobrevivir. Es imposible que este tipo de software, que estas inteligencias artificiales convivan con el euro, con el sistema fiat, porque es un sistema que está diseñado para ser atribuido o ser entregado a personas físicas que tienen los papeles en orden, que pueden darse de alta, que tienen una residencia fiscal, que son más o menos controlables. Pero con una inteligencia artificial, con un producto de software, no puedes hacer eso. Bitcoin es simplemente una biblioteca de código. Bitcoin te lo descargas y lo puedes introducir muy fácilmente en un script de Python. Eso es un caso de uso de la energía digital. Empezar a ofrecer a esos softwares autónomos su capacidad de entender el lenguaje económico y de empezar a intercambiar valor, intercambiar energía con cualquier entidad humana de inteligencia artificial, con cualquier central eléctrica a la que tenga que comprarle la electricidad, a cualquier base de datos o a cualquier servidor en el que tenga que almacenarse, o recibir pagos de cualquier usuario que necesite de su servicio para redactar un correo. Esto es como si fuese la sangre económica, la materia prima que necesita el software autónomo para poder descentralizarse y para poder ser aún así más autónomo e independiente de empresas, de entidades, etc. Otro caso de uso increíble es que esta materia prima digital se puede empezar a utilizar para ofrecer servicios descentralizados digitales. Como esta materia prima sabemos que es valiosa de facto porque requiere energía para producirse, tiene unas reglas y una oferta económica que son rentables o que son valiosas y que podemos considerar útiles para nosotros empezar a almacenar valor, y con esta energía digital podemos hacer intercambios muy pequeños, micropagos de energía. Podemos empezar a ofrecer, por ejemplo, servidores de manera descentralizada y que a nosotros nos empiecen a dar un rendimiento a aquellas personas que lo utilicen. Es decir, empieza a ser rentable los micropagos a través de Internet, el intercambio de valor de servicios muy pequeños. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos una planta solar en casa y tenemos un excedente de energía, podemos empezar a monetizar ese excedente de energía, aunque sean céntimos, aunque sean euros muy pequeños cada segundo o cada minuto. Pero podemos empezar a ofrecer energía, empieza a existir un mercado descentralizado de cualquier tipo de servicio que se pueda ofrecer y que pueda requerir micropagos a través de Internet. Y esto puede ser energía, cómputo, almacenamiento, ancho de banda, cualquier cosa que se ocurra. Tengo un vídeo que os dejo por aquí en el que explico esta idea que me parece increíble. Otro caso de uso muy concreto y muy famoso es la estabilización de redes y de centrales eléctricas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos centrales eléctricas renovables que no sabemos o no podemos pronosticar con precisión cuánta energía van a producir porque no sabemos si va a soplar el viento X cantidad o si el sol va a radiar mucho o va a pasar una nube, no tenemos esa capacidad de ser precisos con la carga que vamos a generar. Y esto provoca que la red eléctrica requiera de muchas fuentes nuclear, renovable, de ciclo combinado, con sus diferentes características para tener una estabilidad en la red y una producción más o menos constante de la electricidad.
Ahora, si nosotros introducimos la minería de Bitcoin dentro de las renovables, este tipo de energía se convierte en mucho más estable, porque en los momentos en los que tengamos un exceso de carga de renovables porque sople mucho el viento, vamos a aprovechar toda esa energía. Sin Bitcoin, esos excedentes de energía que no se pueden consumir por la red los tenemos que desechar y por lo tanto tener pérdidas, porque si los introducimos en la red puede ocurrir algo, como por ejemplo el apagón de abril de 2025. Pero si nosotros tenemos un minero, si nosotros tenemos una central que está minando Bitcoin con esa energía renovable, tenemos una carga flexible y esa carga flexible lo que hace es que nosotros ese excedente lo podemos dirigir directamente a conseguir energía digital, convertimos esa energía eléctrica renovable que hemos producido en energía digital a través del excedente de toda esa renovable y en vez de desecharlo o de producir un apagón, empezamos a rentabilizar toda la energía que sopla en ese momento, todo el viento que sopla en ese momento sin pérdidas, porque lo que no necesite consumir la red en ese momento lo utilizamos nosotros para recibir un excedente, para recibir o para monetizar esa energía eléctrica excedente en energía digital, porque así funciona la generación de Bitcoin y permite las cargas flexibles a estas centrales eléctricas renovables o incluso a centros de datos de IA. Los centros de datos de IA tienen que contratar semanalmente muchísimos megavatios, pero no saben con precisión si van a utilizar todos esos megavatios para entrenar sus IAs o para gastar electricidad concreta en esa semana. Y esto produce mucha fricción a la hora de llevar a cabo contratos. Si nosotros tenemos un minero de Bitcoin dentro de ese centro de datos, podemos estabilizar esa electricidad, porque todo el excedente que se nos esté entregando lo vamos a convertir en energía digital porque lo vamos a dirigir directamente al minero. Pero cuando necesitemos más energía, simplemente nos podemos desconectar instantáneamente. Es una carga flexible que se puede transportar y que se puede conectar en cualquier momento del tiempo y en cualquier lugar del mundo donde esté ese centro de datos o esa central de generación de energía. Es decir, la energía digital, simplemente por su propia naturaleza y por su propia generación, empieza a revolucionar la industria eléctrica, la industria energética, haciéndola más eficiente. Y el último punto de vista energético que me parece increíble es que la energía digital se puede enviar a través de Internet. La energía digital se puede enviar a través del aire porque son bits. Y esto supone casos de uso increíbles como el que, por ejemplo, en lugares muy remotos de la Tierra, donde pueda haber, por ejemplo, en Canadá, una cascada con un montón de caudal, pero que está en un lugar muy remoto, pre-Bitcoin, sin Bitcoin, esa energía no la podemos aprovechar, porque no es eficiente económicamente montar una estructura de transporte físico completa desde el punto remoto donde hay un montón de energía hasta el punto de consumo. Es un proyecto que económicamente es inviable porque son cientos y miles de kilómetros desde el lugar remoto hasta donde se va a consumir esa electricidad o hasta el punto donde queremos empezar a utilizarla y consumirla. Sin embargo, si nosotros en ese punto remoto simplemente instalamos un minero de Bitcoin y a ese minero de Bitcoin le damos acceso a Internet, que simplemente es conectarlo a un satélite o a una torre radio, podemos, esa energía digital que conseguimos convirtiendo esa energía remota en energía digital, enviarlo a través de Internet y nos estamos ahorrando todo el coste y toda la infraestructura de transporte físico que hubiéramos tenido que llevar a cabo si quisiésemos aprovechar esa energía remota de otra manera. Sin embargo, con Bitcoin conseguimos energía digital y como la energía digital se puede enviar a través de Internet, estamos enviando energía por el aire de alguna manera y esa central eléctrica que haya dado de alta, esa central minera en el lugar remoto, empieza a rentabilizar energía remota y empieza a hacer sus procesos mucho más eficientes, porque puede empezar a financiar con esa energía digital intercambiándola por la electricidad que tiene que consumir, por la infraestructura, por los costes que tiene que hacer frente diariamente de su negocio, empieza a ser mucho más eficiente porque empieza a recibir energía que antes no podía recibir. Empezamos a extraer energía de lugares remotos, energía limpia, energía renovable, que sin Bitcoin no podía ser extraída porque la extracción física y el transporte de todas esas torres eléctricas hubiese sido insostenible económicamente. Y esto provoca o hace que el coste de capital para sacar esa energía remota e introducirla directamente dentro de la sociedad sea muchísimo más eficiente, porque enviamos electricidad como si enviásemos una foto. Bitcoin funciona como una batería perpetua planetaria capaz de almacenar energía generada en cualquier parte del mundo y accesible desde cualquier parte del mundo. Si yo almaceno un Bitcoin, por ejemplo, lo tengo dentro de una red dentro de Internet y esa red es accesible en cualquier parte del mundo. Y si yo almaceno hoy un Bitcoin,
En 100 años tengo un Bitcoin. Ese Bitcoin, porque su oferta es limitada, no se ha podido diluir. Y ese Bitcoin tiene de facto una generación directa entre la cantidad de megavatios horas que se requieren para producir un Bitcoin. Y en 100 años voy a seguir manteniendo esos megavatios hora que se requieren para producir un Bitcoin. ¿Es un precio objetivo o es una manera de almacenar energía que no se diluye porque su oferta es limitada y porque lo digital no se puede diluir? O que por lo menos va siempre a corresponder con la cantidad de megavatios hora que haga falta para producir X cantidad de Bitcoin. Y esos megavatios hora son directamente a lo que yo voy a poder tener acceso cuando quiera intercambiar esa energía digital o transformarla en otro tipo de energía. Ahora, este punto de vista solo se puede tener en cuenta cuando Bitcoin haya tenido una adopción masiva. Es decir, actualmente estamos en un punto donde la fase de esta tecnología es la adopción y es el intercambio y simplemente se tiene en cuenta el precio en dólares. Solamente se desarrollan masivamente los exchanges porque actualmente nos encontramos en esa época en la que no sabemos cuánto vale un Bitcoin, no sabemos que realmente solo el 1% de la Tierra lo entiende y está en un proceso de adopción. Pero cuando empezamos a analizar la tecnología objetivamente, sin tener en cuenta toda esa volatilidad del proceso de adopción que existe actualmente, empezamos a ver ciertas referencias o ciertos comportamientos, como el que dentro de la red de Bitcoin, un Bitcoin es un Bitcoin y eso es estabilidad suprema, que solo haya 21 millones de Bitcoins es súper estable, pero claro, no se tiene en cuenta porque se tiene en cuenta que Bitcoin baja de 120.000 a 100.000. No se puede decir que Bitcoin es estable todavía porque no estamos en ese proceso, en ese momento de la tecnología en el que ya te has olvidado del fiat o ya te has olvidado del dólar o de esa referencia y empiezas a analizar Bitcoin como tecnología objetiva, como matemáticas. Pues entendidas o entendido Bitcoin como matemáticas y como esta tecnología objetiva y estable es cuando aparecen estos casos de uso. Es cuando te das cuenta de que si tú estás queriendo o necesitando minar Bitcoin o gastar megavatios horas concretos, esos megavatios hora, una vez que ya la minería se haya establecido, sea más estable, etcétera, van a tener una referencia más o menos constante en el tiempo. Y esa referencia constante en el tiempo es lo que permite que esa energía almacenada sea constante en el tiempo, porque no la puedes diluir. Ese es el punto de vista que quería establecer con eso de Bitcoin como energía digital. Me parece un tema interesantísimo y que tiene mucho que desarrollar. Dejad los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.